Hola amigos, espero que estés pasando un gran día. Yo soy Farah Jadran de su canal King 5. Les damos la bienvenida. Siempre tenemos las noticias más importantes en nuestra comunidad. Ahora tenemos 5 cosas a saber esta semana 14 de julio. Fue un ataque a un expresidente Donald Trump durante un mitin en el sábado en Pennsylvania. Trump se encontraba dando un discurso cuando se escucharon estallidos de disparos y cayó al suelo. Fue sacado inmediatamente del escenario con sangre en la oreja y la cara. Un asistente al mitin murió y 2 están gravemente heridos, dijo el servicio secreto. Horas más tarde, la campaña de Trump dijo en un comunicado que el expresidente se encontraba bien. El atacante disparó múltiples tiros desde una posición elevada fuera del mitin de Trump, dijo el servicio secreto. El servicio secreto mató al atacante Thomas Matthew Crooks en el mitin de Trump. Tras salir del hospital, Trump dijo que recibió un disparo y una bala en la parte superior de su oreja derecha. En un comunicado de Truth Social, dijo: "Supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel". La Convención Nacional Republicana se desarrollará según lo previsto. El Departamento de Seguridad Nacional está tomando todas las medidas para garantizar la seguridad del presidente Joe Biden y Trump. El Departamento de Recursos Naturales del Estado de Washington, DNR, instituyó una prohibición de quema en todo el estado debido a que las condiciones de incendio siguen elevadas. Según la orden, las fogatas, las quemas al aire libre, las briquetas de carbón y las quemas prescritas no están permitidas en tierras dentro de la jurisdicción del DNR hasta el 30 de septiembre. El DNR administra alrededor de 5.6 millones de acres de tierra en todo el estado de Washington. El precio del costo de la membresía de Costco aumentará en septiembre por primera vez desde el aumento desde el 2017. El 1 de septiembre, el costo de la membresía Gold Star aumentará de $60 a $65, mientras que las membresías ejecutivas de más alto nivel aumentarán de $120 a $130. Con el aumento del precio, el máximo reembolso de 2% de recompensa en efectivo para los miembros del plan ejecutivo también aumentará de $1,000 a $1,500. Todos los miércoles, voluntarios entregan comidas a personas mayores confinadas en sus hogares como parte del programa Meals on Wheels en el condado de Thurston. Christy Wallace es un voluntario del programa Meals on Wheels en el condado de Thurston. Pero durante una ola de calor, Wallace dice que también puede servir como un salvavidas. Para participar en el programa, los clientes deben ser mayores de 60 años y no poder conducir ni cocinar por sí mismos. Cuando el clima es extremo, Wallace dice que esas personas pueden necesitar más que una comida. El martes, Olympia superó los 3 dígitos y registró una temperatura máxima de 100 grados. El récord anterior de temperatura máxima de 95 grados se había establecido en el 1985. A los beneficiarios se le pide que paguen alrededor de $5 por las entregas de comidas semanales. Pero el programa patrocinado por Senior Services for South Sound ofrece tarifas reducidas para clientes de bajos ingresos. Ahora esto es tu pronóstico por meteoróloga Ashley Ruiz. La semana será cálida y soleada. Tendremos temperaturas en los 60 grados y a veces 80 grados. El final de la semana será mayormente soleada y sin lluvia. Queremos escuchar de la comunidad. Envíanos un correo electrónico a noticias@king5.com con eventos y historias en la comunidad.
Para ver más noticias, ir al sitio web de king5.com/5cosas. Estas son 5 cosas a saber de King 5 esta semana. Gracias por acompañarnos. Yo soy Farah Jadran. Espero que tengas una semana muy positiva.